Hello, hola, Guten Tag, Bonjour, Arte, podcast conducido por Graciela Echagüe, donde el arte se discute y se vive. Hola, bonjour, hello arte. En este episodio hablaremos de Jean-Baptiste Lully. ¿Quién fue Jean-Baptiste Lully? Jean-Baptiste Lully nació en Florencia el 28 de noviembre de 1632 como Giovanni Battista Lully. Él emigró a Francia en su juventud y rápidamente comenzó a brillar en la corte del rey Luis XIV. Su talento era tal que en 1661 fue naturalizado francés y poco después asumió el control total de la música de la corte de Luis XIV. Pero Lully no fue solo un gran compositor, también fue instrumentista, bailarín, director y productor. Su obra es sinónimo de esplendor cortesano, de grandes fastos y refinamiento artístico. Supo unir la música, el teatro y la danza como nadie lo había hecho antes. Uno de los momentos más destacados de su carrera fue su colaboración con el célebre dramaturgo Molière, con quien creó inolvidables comedias ballet. ¿Quién no ha oído hablar de Le Bourgeois Gentilhomme o El Burgués Gentilhombre? En estas piezas, el humor, la crítica social y el virtuosismo musical se entrelazan de una manera magistral. Lully también revolucionó la ópera francesa, a diferencia del estilo italiano que dominaba en Europa en ese momento. Lully desarrolló la tragedia lírica, que es un género que fusionaba la música con el drama y con la danza, al ritmo del idioma francés y con temáticas mitológicas o heroicas. Obras como Atis, Armide, Isis, Alceste o Teseo son ejemplos sublimes de este estilo que conquistó a toda una generación de oyentes. Su influencia fue tan grande que su estilo se convirtió en el modelo a seguir en toda Francia y más allá. Lully impuso una estética sonora. La música debía servir a la palabra, al gesto, al drama. No era un mero adorno, sino el alma misma del espectáculo. Lamentablemente su vida terminó de forma trágica y algo irónica. En 1687, mientras dirigía una de sus composiciones, se golpeó accidentalmente el pie con el bastón de dirección, una herida que se infectó y le provocó la muerte el 22 de marzo de ese mismo año. Jean-Baptiste Lully nos dejó un legado inmenso. Fue el arquitecto de la ópera francesa, el compositor preferido de Luis XIV y un genio que supo mezclar la pompa del barroco con la sutileza del arte escénico. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos. Conservatorio Isadora Duncan, solidez, experiencia y calidad. Programas de estudio, asesoramiento pedagógico, administrativo e institucional. Exámenes anuales, capacitaciones. Puedes comunicarte al +54 3755 5471 28 o al correo electrónico conservatorioiduncan@gmail.com. Hello Arte Podcast, Hello Arte TV, Hello Arte Magazine Digital. Puedes encontrarnos en gracielechagüe.com y en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. Hello Arte
el arte en todas sus formas. G-Dance Producciones es Literae, servicio de autopublicación y marketing. Y de arte te ayudamos a concretar tu idea artística. G-Dance Management, representación de artistas. G-Dance Ediciones, publicamos la revista Hello Arte, magazine digital y además G-Dance Records para todos los músicos que quieran subir sus obras a plataformas digitales. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook o en www.gracielachahue.com. Y continuamos con Jean-Baptiste Lully. Bien, Lully nos deja un legado particular, ya que su obra es de una época donde rara vez la música trasciende a la muerte de los compositores, y es que se convertiría en un modelo de su propio género. En el aspecto musical, pervive mientras dura la música, la grandiosa y grave manera de la corte de Luis XIV. Y sus estilemas, su lenguaje armónico y su orquestación sobrevivieron a la generación de compositores inmediatamente posterior a Lully. Muchos de ellos eran incluso alumnos suyos y se mantuvo su estilo sin grandes cambios hasta bien entrado el siglo XVIII. Aún con el cambio de ambiente que supuso la regencia, estas obras siguieron reponiéndose regularmente, formando siempre parte del repertorio hasta las vísperas de la Revolución Francesa. Entonces fueron admiradas por sus aspectos teatrales, su unidad y coherencia, y por la poesía directa y sincera y perfecta de los versos de Philippe Quinault. El propio Jean-Philippe Rameau, renovador del lenguaje musical visiotesco, fue un admirador de la obra de Lully y compuso tragedias líricas como óperas primas cuando empezó en el teatro, en un momento en el que el género ya se consideraba un poco caduco. También un siglo después, en épocas de María Antonieta, con los principios del clasicismo en Francia, Armide y otras obras todavía eran protagonistas y se usaron como un material de base para la reforma de la ópera, reconociéndose una vez más los versos de Quinault. Bien, de esta manera llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos y nos reencontramos